Buena gente, ¿cómo están? Hoy les traigo otro video para el canal. Esta vez va a ser una guía intermedia con algunas cosas que no expliqué en el video anterior. Así que bueno, vamos a empezar. Pero antes de empezar, por favor, les pido que me dejen un like y que se suscriban a mi canal si todavía no lo hicieron, porque me motiva mucho a seguir haciendo esta clase de videos. Y si a ustedes les sirve, por favor háganlo. Al final del video les voy a estar dando un par de consejitos que tal vez les sirvan. Uno para conseguir algunos diamantes gratis y otro que tal vez les sirva para mejorar un poquito su forma de jugar y para entender algunos aspectos del juego. Así que quédense hasta el final, así lo pueden ver. Bueno, vamos a empezar. Vamos a ir a equipo. Dentro de equipo vamos a hacer clic sobre esta parte donde dice atributos. Pueden hacer clic en cualquier parte y va a entrar acá. En esta pantalla tenemos los atributos del jugador. La verdad que la traducción de este juego, por lo menos al castellano, deja mucho que desear. Entonces hay muchas cosas que me costó entender. Así que si hay algo en lo que me confundo, por favor déjenmelo abajo en los comentarios. Así también lo entendemos todos, porque la verdad que está bastante complicado. Incluso en otros idiomas creo que también está mal traducido. Vamos a empezar. Empecemos por los atributos ofensivos. El primer atributo se llama cerca, según el juego. Este atributo lo que hace afecta a los tiros de cerca del aro. No hay que confundir con las bandejas, por favor. Son tiros que se hacen a una distancia cercana del aro, pero que no son bandejas. Segundo, centro se refiere a los tiros de mediana distancia. Triple, obviamente, bueno, no hace falta explicarlo mucho, son los tiros de afuera del área. Mate, obviamente, son las clavadas. Y entrada, que uno dice y lee la palabra entrada y dice ¿qué carajos es esto, no? Y dice ¿qué es esto, no? Entrada sería la bandeja, cuando el personaje hace una bandeja. Por ejemplo, Hanamichi tiene una habilidad que exactamente hace una bandeja, por eso tiene alto la entrada. Y también, bueno, la habilidad especial es hacer una clavada, por eso tiene el mate alto. Como saben, bueno, Hanamichi no es bueno para hacer tiros de lejos, así que el centro y triple los tiene muy bajos. Siguiendo. Vamos a los atributos de defensa del personaje. El primero que tenemos es rebote. Este atributo no tiene mucha explicación, ya todos sabemos lo que es un rebote, ¿no? Así que afecta al rebote, a la probabilidad de que el personaje pueda hacer exitosamente un rebote. Sigamos. Tap sería hacer un tapón. Tapón tampoco tiene mucha explicación, sería cuando el oponente trata de encestar de cualquier otra manera y nosotros saltamos para impedirlo. Esto afecta la probabilidad de eso también. Ahora, improp. Si ustedes lo van a buscar, improp no aparece en ningún lado. Pero vamos a ver algo. En este botoncito de acá donde dice explicación de las estadísticas, tenemos una breve explicación de cada una. ¿Cuál es el problema? Como les mencioné antes, la traducción es muy mala. Entonces muchas cosas no se entienden. Si buscamos por acá, no lo vamos a encontrar. Pero estuve investigando un poquito y en este caso improp sería tratar de interceptar los tiros o tratar de que el rival falle un tiro. Sería más que nada eso, o sea, tratar de que el rival falle un tiro. Lo que hace básicamente es que bajar las probabilidades de que el oponente enceste. A ver si así de esa manera queda más claro para que todos entiendan. Mientras más alto sea esto, más probabilidades va a haber que el oponente falle el tiro. Sigamos. Rob es robar el balón, aumenta el porcentaje de robar el balón. Y en atributos generales, que es la parte más complicada tal vez de entender,
tenemos en primer lugar control, que tampoco está acá si lo van a buscar, pero de todas las cosas que explica, esta es la única que no coincide con ninguna. Si vamos a ver acá tenemos, bueno, tienen otros nombres, ¿no? Pero todas coinciden con algo, excepto pase y manejo. Pero leyendo un poco la descripción, a mi parecer es la que corresponde a la estadística de control. Leamos un poquito qué dice. Afecta las probabilidades de hacer un robo. Afecta las probabilidades de tocar la pelota al hacer un robo. En realidad, esto está mal traducido. Si uno hace un... la palabra en realidad está mal. Si uno hace un robo es porque tocó la pelota. En realidad afecta las probabilidades de tocar la pelota al intentar hacer un robo. Esa sería la traducción correcta. Afecta las probabilidades de interceptar la pelota. Esto es cuando hacen un pase. Afecta las probabilidades de tocar la pelota al interceptar. En realidad al intentar interceptarla. Afecta la estabilidad del pase. Afecta la distancia segura de pase. Y afecta las probabilidades de quiebro. ¿Qué quiere decir? Que el control básicamente afecta todo lo que tiene que ver con un manejo de la pelota, ¿no? Ya sea para robarla, para interceptarla o para hacer un pase. Sigamos. Fuerza. Si vamos a fuerza tenemos afecta las probabilidades de interceptar el bote hacia la canasta del rival. O sea, cuando el rival trata de encestar. O ser interceptado. ¿Qué quiere decir? Que cuando tenemos baja fuerza tenemos muchas probabilidades de que nos intercepten los tiros también. Seguimos. Afecta las probabilidades de lograr hacer un tapón o ser taponado. También lo mismo de arriba. Mientras menos fuerza, más probabilidades que no hagan un tapón. Siguiente. Afecta las probabilidades de parar un regate del rival con el cuerpo o ser parado. Lo mismo. Esto se refiere a que cuando el rival trata de parar y nosotros le ponemos el cuerpo, básicamente lo detenemos. Y es ese momento cuando lo obligamos a que tenga que hacer un pase porque una vez que agarró la pelota ya no la puede volver a picar, ¿no? Afecta las probabilidades de postear y hacer retroceder al rival o que te hagan retroceder. Básicamente afecta a todo lo que es físico, ¿no? Cuando el personaje tiene que intentar pasar sobre el rival o a la vez al defender también hacer que no pasen. Todo lo que es contacto tiene que ver con eso, la fuerza, ¿no? También afecta al rebote, afecta las probabilidades de ganar un cuerpo a cuerpo al hacer un mate, un tapón. Claramente, cuando tratan de taparnos al hacer una clavada, no siempre, o sea, aunque nos toquen, no siempre lo logran. Y eso tiene que ver con esta estadística. Sigamos. Resultado. Esto es una falla en la traducción. En realidad acá es resistencia. Y este tiene que ver con la resistencia. Si lo vamos a buscar por acá. Resistencia de interferencia. Afecta las probabilidades de acertar todos los tiros. Afecta la estabilidad al pasar la pelota. ¿Qué quiere decir? Que con la resistencia como que contrarrestamos las estadísticas del rival. Las estadísticas que tenga el rival para hacernos fallar un tiro o hacernos fallar un pase también. El siguiente es salto. Bueno, básicamente el salto lo que hace es para saltar más alto. ¿Ves? Afecta la altura, afecta para el tapón, porque todo lo que tenga que ver con saltar afecta a eso. Afecta la altura del tapón, afecta la altura del rebote, que es también para saltar, y afecta las probabilidades de lograr el rebote. O sea que por más que saltemos alto, no siempre se agarra el rebote. Básicamente el juego se trata de probabilidades y estadísticas de los jugadores. Mientras un jugador tenga más estadística en algo, tiene más probabilidades de que le salga bien eso
Pero no quiere decir que 100% de las veces va a lograr hacerlo bien. Sigamos, correr. Bueno, es todo lo que tenga que ver con correr, con o sin el balón. Está por acá. Velocidad de movimiento sin tener la pelota en la mano. Afecta la aceleración también. Afecta la velocidad de cierre de rebote. Y afecta la velocidad de la defensa. Todo lo que tenga que ver con velocidad y moverse. Básicamente es eso. Driblaje, que en realidad también está traducido. Es correcto, pero en realidad está traducido distinto acá. Se llama regateo. Afecta la velocidad de movimiento del regateo. El regateo o el driblaje sería cuando el personaje rebota la pelota en el piso, ¿no? Y afecta la velocidad en el poste. Básicamente es eso. Afecta la velocidad del personaje para correr picando la pelota en el suelo, rebotando la pelota en el suelo. Muy bien. A lo siguiente. Vamos a ir a talento. Todo esto son los talentos del personaje que antes los había explicado un poquito. Un poquito por encima lo habría explicado, así que ahora vamos a explicarlo un poquito más en detalle. ¿Qué talento debemos subir a nuestro personaje? Si no estamos seguros de qué talento debemos subir primero, obviamente que si tenemos para subirle todos los talentos se los subimos. Eso va a hacer el personaje mucho mejor. Pero, como no vamos a tener para subir todos los talentos del personaje, tenemos que decidir cuál subir primero. Entonces, ¿qué talento subo primero? Si vamos atrás y en el caso de Hanamichi vemos sus estadísticas, vemos que tiene más en atributos de defensa, rebote, en atributos ofensivo, lo que es la clavada, la bandeja o tirar de cerca. También, bueno, tiene alto el tapón y lo que es la intercepción. Como ven, el robo está bajo, los triples están bajos. Bien. ¿Cuál es la estadística que más alta tiene Hanamichi en ataque? La clavada. ¿Cuál es la estadística más alta de defensa que tiene? El rebote. Entonces, ¿qué es lo que más nos va a importar con este personaje? Clavarla y hacer rebotes. Es para lo que es bueno el personaje. Entonces, como pueden ver en atributos generales, también lo que tiene muy alto es la fuerza y el salto. Que tiene que ver con lo mismo, ¿no? Con tratar influyen en tratar de clavarla, influyen en tratar de hacer los rebotes, ¿no? Entonces, si vamos a talento, ¿qué es lo que le vamos a subir primero? La habilidad del rebote aéreo. Se la suben toda, porque Hanamichi es, si no es el mejor, es uno de los mejores personajes para hacer rebote. Pero si no le suben esto, no lo van a estar aprovechando al máximo. Así que le suben primero todo a esto. Entonces, vamos a ver un poquito. Como habíamos visto primero, es necesario ciertos ítems para subirle el talento, ¿no? Para subirle estos que son chiquititos, hacen falta estas cartitas. Y para subirle los que son así como habilidades que uno aprieta y son le muestra un video de qué sirve, hace falta las tarjetas del personaje. Bien. Entonces, estos que están acá sirven solamente para aumentar estadísticas del personaje que tengan que ver con el talento que estemos aumentando, ¿no? En este caso dice, incrementa el valor de disputa por el rebote +1. Porque es un talento de rebote, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cuáles de estas nos conviene aumentar primero? Siempre aumentemos primero las que nos llevan a estas. ¿Por qué? Para poder habilitar esta, necesitamos primero tener esta. Ok, es fácil porque es la primera, ¿no? Bueno, entonces habilitamos esta. Después habilitamos esta, ¿no? Que lo que hace es que al hacer un rebote
puede saltar como para en distintas direcciones Hanamichi, ¿no? Puede saltar para atrás, para la derecha, como para distintos lados. Una vez que uno está mal posicionado, sirve para eso. Cuando uno está mal posicionado, Hanamichi puede tratar de hacer el rebote en la dirección que salió el balón, aunque no sea una dirección favorable. Y entonces lo que vamos a subir después, como ven que la siguiente está acá y la otra está acá, va a ser subir esta y nos vamos hasta esta también y subimos esta. Y dejamos todo listo para que cuando tengamos las tarjetas necesarias para subirlas, ya las podamos subir directamente. Entonces, primero esta, después esta, y después cuando tienen las tarjetas, bueno, esta la van a tener que subir al principio para poder subir estas, y después cuando tienen las tarjetas suben estas dos. Una vez que subieron esas, pueden empezar a subir las otras. En el orden que más les guste, en el orden que se sientan más cómodos ustedes para jugar con el personaje. Eso ya es decisión de ustedes. Pero en primer lugar suban esas. Y después obviamente estas. Siguiente. La verdad que Hanamichi no es un personaje que se base tanto en tratar de encestar la pelota, sino que es un personaje que sirve más para contribuir al equipo con los rebotes que hace. Obviamente sí se puede encestar, se puede encestar de muchas maneras. Lo que sí va a ser muy difícil es tratar de encestar de lejos, pero de cerca a distancia y haciendo clavadas o bandejas, Hanamichi es útil. Una habilidad que tiene, la segunda que como vemos, es la de... Es una bandeja sencilla que hace. Y lo mismo, ¿no? Que expliqué antes. Primero se suben los talentos estos que nos llevan a poder desbloquear ese complemento o esa habilidad adicional en ese talento, ¿no? Que en este caso nos pide 6 tarjetas. Bien. No la recomiendo tanto subirla en un principio. En la que sí o sí les digo que suban en un principio es la de rebote. En segundo lugar, la que subiría yo sería la de la defensa ola. Y en tercer lugar subiría o la de correr o esta que es la que intenta robar la pelota. Pero eso ya quedan ustedes, digamos, ¿no? La defensa ola yo la subiría porque Hanamichi para defender no es tan bueno, entonces con la defensa ola subida un poco se vuelve un poquito más útil, ¿no? Si vamos acá, como vemos, lo que logra hacer es después de hacer la defensa ola robarle el balón, lo cual no lo hace si no desbloquearon esta habilidad. Lo mismo si vamos a esta, que aún no la desbloqueé, después de hacer la defensa ola le quita el balón de las manos al oponente, con lo cual lo vuelve más útil a Hanamichi en la defensa, sino como que cuando intentamos defender, cuando el oponente tiene el balón en las manos, Hanamichi no es muy útil, ya que tiene la estadística de robo bastante baja. Bueno, sigamos. Entonces, vamos a ir a la opción que se llama habilidad, acá abajo. Cuando recién desbloquean esta nueva funcionalidad, le va a venir vacía. Y van a tener habilitado solo una ranura por cada una de estas de distintos colores. O sea, una azul, una naranja y una verde. A medida que vayan subiendo de nivel, van a ir desbloqueando más ranuras. Como ven acá dice, se desbloquea nivel 22, 23, 24. Y así se van a ir desbloqueando todas las ranuras que hay. Ya que estamos hablando de esto, si uno hace clic en una de esas ranuras que todavía no se desbloquearon, nos va a dejar desbloquearla por diamantes. La verdad no se lo recomiendo porque pues, deberían usar los diamantes para otra cosa que les dé algún tipo de ítems o algo para subir a los personajes, porque esto solo con subir de nivel se van a ir desbloqueando. Sigamos. Entonces, ¿para qué sirve esta nueva funcionalidad? Básicamente
Cuando hacemos clic en una de estas ranuras, vamos a ver que nos aparecen acá en este costado estas medallitas, que lo que hacen es subirnos las estadísticas para todos los personajes que tenemos, ¿no? O sea, va a ser indistinto, no es solamente específico para un personaje, sino que se la sube a todos los personajes. Con lo cual, acá lo que van a tener que hacer es equiparse las que les sirvan más para él o los personajes que usan. Yo le diría que se concentren en hacerlo solo para un personaje o solo para un estilo de juego, porque hay varios personajes que juegan de la misma manera, entonces puede aplicar para varios. Y si quieren o necesitan otro estilo de juego, se van acá al más, apretan ahí, y acá lo que tienen es en un principio van a tener estas 3 páginas para poder usar. Entonces yo, por ejemplo, si vamos acá a editar, me va a mostrar la que yo estaba usando, que le puse rebote porque es la que uso para Hanamichi. Como pueden ver, tengo esta que le sube el salto, acá tengo esta que le sube el rebote y el salto, y esta que le sube el mate y el rebote. Básicamente todo lo que tenga que ver con salto y rebote. En el caso de estas, la verdad que las podríamos cambiar por... Si vamos por acá, hay otra que tiene esta super entrada que da salto y entrada, que sería un poquito más útil para Hanamichi. Pero bueno, eso es la elección de cada uno puede usar lo que quiere. Depende del jugador, también van a ser distintos. Entonces, volvamos hacia atrás. Si vamos para acá abajo, tenemos estas 13 medallitas que son más grandes. Y si apretamos en una, nos da como alguna habilidad o alguna subida de estadísticas, pero es distinta a este tipo. Por ejemplo, aumenta tu índice de robo en un 2% cuando estás en la zona de defensa del rival durante más de 2 segundos. Generalmente son como un tipo de pasivas, por así decirle, que bueno, van a afectar también a todos los personajes, ¿no? Con los que juguemos. Todo lo que esté equipado acá o en la hoja que tengan activa, o sea, la que se muestra, van a afectar a todos los personajes que usemos. Bien, y esta otra que dice: cuando fallas un tiro, la precisión de tu siguiente triple aumenta un 1%. Estas dos son las primeras que se obtienen. Creo que no tengo más. A ver si vamos acá. No tengo más. Esas son las únicas que tengo. Entonces, seguramente van a tener estas y alguna más que se destrabarán en un momento. Nivel 23, como ven, se desbloquea la tercera ranura para este tipo de medallitas. Si apretan este lapicito, lo que pueden hacer es cambiarle el nombre de la hojita que tienen acá. Yo en este caso le puse rebote porque sirve para eso más que nada. Vamos a la segunda opción, habilidad recomendada. Esta parte la verdad que es muy muy útil. Acá lo que le va a decir es, para el personaje que ustedes elijan, si van acá a cambio pueden elegir otro personaje, les va a recomendar un set de estas medallitas, digamos, ¿no? Para cada uno de los colores, para azul, naranja y verde. Y si ven acá les va a decir, al estar al máximo, el nivel 5 es el máximo, les va a decir, teniendo 10 de cada una, cuántos les va a subir el total de parámetros en este costado. Si quieren y les convence, pueden apretar acá en usar. Y bueno, les va a decir si quieren confirmar, no sé qué. Y si confirman, les va a equipar estas que están acá. Estas de acá arriba también. Se las va a equipar en la hoja que tienen, que están usando. Otra cosa, por ejemplo, bueno, acá está Kai. Si aprietan en esta flechita, fíjense que acá dice recomendado por el sistema y abajo dice estilo de rebote del pilar. Y acá dice, cuando tengas un buen tirador de perímetro en el equipo, conviértelo en el pilar de la zona para mejorar la precisión de sus compañeros. O sea, es la recomendación que el juego nos da cuando tenemos un buen tirador de 3 tiros, ¿no? Un triplero en el equipo. Pero si apretamos en esta flechita, nos va a dar otra recomendación. Dice, estilo de pivot todoterreno. Y dice, cuando nadie encesta, alguien tiene que hacerse responsable. Garantiza tu capacidad. Bueno, como ven está mal traducido, dice,
capacidad de ganar con rebotes y bloqueos. O sea, son situacionales, ¿no? También no es que para un personaje tengamos solo una manera de equiparle estas cosas. De hecho, depende mucho del estilo de cada uno. Los personajes se pueden usar de distintas maneras. Estilo de rebote del pilar. Bueno, y esos son los dos que hay. Tal vez para algún personaje haya más, para otros menos. Generalmente yo calculo que van a tener dos por lo menos. Si vamos a la tercera opción, en mochila habilidad, ¿qué traducción? Tenemos, bueno, todas las habilidades estas, las medallitas estas que tenemos en posesión. Acá las pueden ver todas, pueden filtrar por nivel. Nivel 1, nivel 2, nivel 3, las que tienen, las pueden ir viendo. Acá todas las que tienen propiedad. Zona ofensiva, perímetro ofensivo. Bueno, son distintas maneras de filtrar y organizarlas, ¿no? Si vamos a mochila atributo, bueno, son estos atributos que vimos antes. Nos va a mostrar cuáles tenemos y cuáles hay en total. Como ven, estos son todos los que hay, no hay demasiados por ahora en el juego. Y si vamos a habilidad adquirida, en este lugar es otro lugar donde se pueden gastar los diamantes, aparte de tirar en la ruleta que en este momento está haciendo. Y esto lo que va a hacer es darnos... si volvemos a la opción de equipar habilidad y apretamos en una, como pueden ver se pueden subir de nivel. Entonces, esta está en nivel 3. Si vamos a subir de nivel nos dice en qué se convierte, ¿no? Dice lo que suben las estadísticas y nos pide acá un ítem, ¿no? Este ítem azul, nos dice 800 de este ítem. Entonces, bueno, yo en este momento este no lo puedo subir. Este ítem azul se consigue acá, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando llega a cierto nivel, creo que en el nivel 4, si no me equivoco, piden uno amarillo, que es exactamente igual pero amarillo o medio naranja, que también se puede conseguir acá o en otros eventos. De hecho los dos se pueden conseguir en varios eventos, pero bueno, acá se consigue eso. Si vamos acá sobre el ritmo de entrega, bueno, da una descripción, ¿no? Básicamente lo que dice es que el porcentaje que tenemos de sacar los diamantes azules y los naranjas. Otra cosa a tener en cuenta que todos los días tenemos una tirada gratuita acá que nos va a dar uno, así que siempre traten de usarla para conseguir de estos todos los días gratis. Bien, terminamos habilidad. Vamos a seguir con la opción de club. Acá que tenemos. En este momento estoy en un club, pero si no están, van a poder buscar uno, unirse a uno o van a poder crear uno. Para crear uno les va a pedir la suma de 500 diamantes. Y si no, se pueden unir a alguno ya creado como hice yo, solamente para probar, a ver, para cumplir algunas misiones. De hecho se lo va a pedir, por eso lo hice. Y más adelante crear el club que quieran. Primera opción, club local. Acá les va a mostrar los miembros del club. El nombre del club, el ID, bueno, la cantidad de miembros, el nivel acá abajo, ¿no? Y una descripción que pone el líder del club. Si vamos acá, en la segunda opción dice misión de club. Y acá tenemos más misiones para cumplir adentro del club. Acá tiene... bueno, nos van a dar estos ítems. Y además nos van a dar estos puntos. Que lo que van a hacer es subir este medidor que está acá, este contador. Y al ir subiendo, en este momento no les puedo mostrar porque ya los obtuvimos todo, esto semanal. Al ir subiendo van a ir obteniendo estas recompensas todos los miembros del club. Entonces a medida que van pasando cierta cantidad de puntos van a poder ir usando. Ven, en este caso son 10 diamantes que da. Acá 10 diamantes y 5 tarjetitas. Acá 20 diamantes y 50 de estos. 20 diamantes, 5 tarjetitas. Y el último en este caso 50 diamantes y 5 tarjetitas.
Yo quiero suponer que esto, a medida que uno va subiendo el club de nivel, va a ir obteniendo mejores recompensas, ¿no? En este caso, bueno, tengo una misión para hacer. Gasta 10 monedas del club en la tienda del club. Vamos a ir porque es el tercer menú que tenemos que ver. Este ítem son las monedas del club que nos sirven para gastar acá. Bien, yo en este momento tengo 410. ¿Qué les recomiendo comprar de acá? De acá lo que les conviene comprar es estas tarjetitas por 30. Les van a servir para canjearlas por, dependiendo del personaje, entre 2 o 3 tarjetas para subir los talentos del personaje, ¿no? Entonces, la verdad que es una de las cosas más útiles. Y si lo que necesitan tal vez sea subir las habilidades, también pueden canjear por 300 de estas. La verdad que 300 no es mucho, se gasta enseguida. Entonces, esto se consigue menos, tal vez, y los talentos me parecen un poquito más útiles, por lo menos al principio. Así que yo les recomendaría que lo usen en esto. También pueden gastar algunas en comprar estos ítems que son para bustear el drop o la cantidad de que conseguimos, en este caso, de estas medallitas de experiencia o de estas monedas, ¿no? Según el que elijan. Entonces, bueno, vamos a hacer la compra. Así ya cumplo la misión. Confirmar. Compramos de esas. Y si vamos a misión del club, como ven acá se cumplió, ¿eh? Perfecto. Vamos a clasificación del club, que es el último. Y acá básicamente lo que les va a mostrar es la clasificación del club que tienen ustedes. En este caso es el número 2 en el que estoy yo. Pero bueno, fíjense, no hace falta que entren en uno más grande. Lo que sí es mejor, porque si va a ser de más nivel van a tener mejores recompensas, va a tener gente más activa y van a cumplir las misiones más rápidos y llegar a los puntos más rápidos para poder reclamar las recompensas que les mostré antes acá. Y como último, lo que van a ver acá es el botoncito para abandonar el club. Si se cansaron, lo abandonan, entran a otro, crean otro, como quieran. Bueno, como les habían prometido, les dije al final del video les iba a dar algunos tips, algunas ayudas. Primero, para conseguir algunos diamantes gratis. En este caso son unos 250 diamantes. Si todavía no lo hicieron, háganlo. Si van acá a esta opción, acá arriba dice encuesta, aprieten ahí. Acá les va a cargar una encuesta, que en este caso a mí me aparece en portugués, pero no sé si es un error, si a todos les va a aparecer así o qué. No importa, háganla, yo ya la hice. Les va a dar 250 diamantes gratis después de hacer la encuesta. Les va a llevar un par de minutos, no es nada. Y se llevan 250 diamantes de arriba para tirar en la ruleta por sendo, aunque sea una. Casi ahí, pues son 270, pero bueno, les dejo ahí. En un momento de la encuesta les va a pedir que pongan algún youtuber que hayan visto que juegue este juego, por favor. Si lo están viendo acá en este video, pónganme a mí, así a ver si me tienen en cuenta para algo del juego en algún momento. Y el otro tip que les quería dar es, si vamos acá al menú que dice un jugador y vamos a entrenamiento, en la opción que dice avanzar tutorial, que también está mal traducido para variar, entramos acá tenemos todos estos entrenamientos para hacer. Acá te explican cómo hacer o cómo usar cada una de las mecánicas del juego. Así que si hay algo del juego que no entienden, se vienen acá y dicen, por ejemplo, bueno, yo no sé cómo robar el balón. Van acá, entran y les va a explicar cómo hacerlo. Obviamente recuerden que solamente les va a explicar qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que tienen que hacer para lograr, digamos, en ese caso robar el balón, hacer un rebote, etc. Pero recuerden siempre que este es un juego, es un RPG,
y más allá de que no sea, sea o no sea un RPG, las estadísticas de los personajes y las probabilidades, la suerte, digámosle así, influye en todo esto. Con lo cual no siempre van a poder lograr hacer un robo, un rebote, etcétera. Todas las estadísticas influyen en esto. Así que bueno, gente, este fue todo lo que les quería explicar en este video. Espero que les haya servido. Si les gustó y les sirvió, por favor, denle like al video, péguenle una suscribida y fíjense que abajo en la descripción tengo todas mis redes sociales, síganme por ahí. Generalmente aviso por ahí cuando hago stream y cuando sube un video nuevo también, y activen la campanita de paso porque muchas veces YouTube no les va a notificar cuando suba el video. Así que bueno, muchas gracias por mirar el video, nos estamos viendo, chau chau.